porque el Clan del Golfo, el principal cártel criminal de ese país, anunció este miércoles que suspenderá temporalmente las conversaciones de paz que se vienen desarrollando en Qatar con el gobierno de Gustavo Petro tras el anuncio de un acuerdo entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para priorizar acciones militares e inteligencia contra su cúpula. La organización armada calificó esta decisión como una violación a la buena fe y a los compromisos alcanzados en Doha y dijo que se retirará de la mesa de diálogo para consultar a sus bases. Según un comunicado, la promesa de perseguir y neutralizar a su líder, conocido como Chiquito Malo, y otros criminales clave es lo que motivó la medida y pone en cuestión los acuerdos de paz que se mantenían desde septiembre de 2025 en Qatar. La organización afirmó que había honrado sus compromisos y acusó al gobierno colombiano de priorizar intereses personales sobre la estabilidad en las regiones afectadas. Este quiebre en las conversaciones ocurre en medio de un refuerzo de la cooperación entre Bogotá y Washington para acciones conjuntas contra mandos criminales y pocos días después de que el ejército colombiano confirmara el fallecimiento de uno de los cabecillas de esa estructura. Son parte de las medidas que toma esta organización criminal en momentos en que Colombia vuelve a acercarse a Estados Unidos en el marco de la reunión que tuvieron esta semana el presidente Petro y su homólogo Donald Trump, y también en el marco de un operativo del gobierno colombiano contra grupos criminales, no solo este, sino también ahora, como les contábamos al inicio, el ELN, y en las últimas horas se reportó, como les contamos, la muerte de 7 presuntos combatientes de ese grupo criminal. Y vamos ahora a Estados Unidos porque el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, anunció el miércoles el retiro inmediato de 700 policías de migraciones de Minneapolis, donde se encuentra por encargo del presidente Donald Trump tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de 2 manifestantes a manos de agentes federales. Vamos a ver la nota. Tom Homan se encuentra en esta ciudad del norteño estado de Minnesota por encargo del presidente Donald Trump, tras semanas de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca y la muerte de 2 manifestantes a manos de agentes federales. El emisario destacó que hay una mejor colaboración con las autoridades locales. Quiero agradecer a los sheriffs, al gobernador y al fiscal general. Creo que estamos en una situación mucho mejor que nunca. Nunca habíamos tenido este nivel de cooperación. Y no me iré hasta que hayamos terminado, pero me complace decir que estoy muy satisfecho con el equipo directivo y su acercamiento a los alguaciles, al Estado y a los jefes. Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato. Homan subrayó avances significativos, detallando que se reportaron 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas. Y vamos a cambiar de tema porque Irán y Estados Unidos sostendrán conversaciones sobre el programa nuclear este viernes en Omán, según confirmó el canciller iraní Abbas Araghchi, en un contexto marcado por fuertes tensiones bilaterales tras la reciente represión de las protestas en el territorio persa. La Casa Blanca ratificó que la reunión sigue en pie pese a las diferencias previas sobre la sede y el formato. Los funcionarios iraníes agradecieron públicamente a Omán por facilitar las condiciones para el diálogo, mientras fuentes regionales indicaron que Teherán rechazó una propuesta alternativa planteada en Turquía al considerar que limitaba el contenido de las conversaciones y la participación de otros actores. Las negociaciones quedarán finalmente centradas en contactos directos entre Irán y Estados Unidos. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que su país venía trabajando para concretar esta reunión. El acercamiento ocurre mientras el presidente Donald Trump mantiene la presión sobre Teherán para alcanzar un acuerdo que restrinja su programa nuclear, sin descartar todavía medidas más severas ante la escalada de tensiones entre ambos países. Recordemos que Estados Unidos tiene posicionado muy cerca de la República Islámica de Irán. Su portaaviones USS Abraham Lincoln había en enero respaldado a los manifestantes que se oponen al alto costo de la vida en Irán, pero en estas últimas semanas ha vuelto a poner en la palestra el tema del programa nuclear. Recordemos que el año pasado hubo ataques estadounidenses contra las principales instalaciones nucleares iraníes,
uniéndose Washington a Israel en el conflicto que terminó luego de estos ataques estadounidenses y que duró 12 días. Por ahora se mantienen los diálogos, pero persisten las diferencias y también la tensión, porque incluso ayer el presidente Donald Trump aseguró que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debe estar muy preocupado ante la presencia militar estadounidense cerca de la República Islámica. Ya veremos qué pasa. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una llamada con el mandatario chino Xi Jinping en la que abordaron la situación en Irán en medio de los esfuerzos de Washington por aislar a Teherán en el escenario internacional. Este diálogo fue descrito como amplio y centrado en asuntos estratégicos. Trump señaló que la conversación también incluyó temas clave de la relación bilateral como el comercio, Taiwán y una eventual visita oficial a Beijing prevista para el mes de abril. El mandatario estadounidense destacó que mantiene una relación sólida y directa con Xi Jinping y subrayó la importancia de preservarla para la estabilidad entre ambas potencias. Por su parte, el gobierno chino confirmó que se discutieron futuras cumbres internacionales que podrían facilitar nuevos encuentros entre ambos líderes, aunque no mencionó la visita anunciada por Trump. Beijing reiteró además que mantiene su postura sobre Taiwán, mientras Trump reafirmó que evalúan medidas de presión más severas contra Irán, incluyendo sanciones económicas a países que mantengan vínculos comerciales con la República Islámica. Y en otro ámbito, Estados Unidos calificó como productivas las conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia, celebradas este miércoles en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz. La administración Trump confirmó que los contactos continuarán este jueves como parte de un proceso en desarrollo. La delegación ucraniana también valoró positivamente el encuentro y aseguró que el diálogo estuvo enfocado en pasos concretos y decisiones prácticas. Washington estuvo representado por altos funcionarios civiles y militares en una señal de respaldo político al proceso de negociación. Se trata de la segunda ronda de contactos trilaterales, luego de las realizadas el mes pasado, que marcaron el primer diálogo directo y público entre Kiev y Moscú. El presidente Trump adelantó que espera avances próximos y afirmó que el proceso avanza de manera favorable en este conflicto. Y la alianza entre China y Rusia es un factor de estabilidad frente a una situación mundial de creciente turbulencia. Así lo afirmó este miércoles el mandatario ruso Vladimir Putin durante una videoconferencia con el presidente chino Xi Jinping. En cuanto a la situación internacional, en un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad. Estamos dispuestos a continuar nuestra estrecha coordinación en cuestiones globales y regionales, tanto en el ámbito bilateral como en todas las plataformas multilaterales, en la ONU, los BRICS, la OCS y otras. Moscú y Pekín mantienen fuertes lazos económicos, diplomáticos y militares que se han reforzado desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, el líder del gigante asiático había visitado Moscú. En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de sus combustibles fósiles. Por cierto que el Tratado New START, el último acuerdo vigente de limitación de armamento nuclear entre Estados Unidos y Rusia, expira el día de hoy, jueves 5 de febrero. Y con su vencimiento desaparecerán las restricciones que regulan los arsenales de las dos principales potencias nucleares del mundo. Ante este escenario, el Papa León XIV llamó a hacer todo lo posible para renovar este acuerdo y evitar su abandono definitivo. El pontífice destacó que el tratado firmado en 2010 fue un paso clave para frenar la proliferación nuclear y fortalecer la confianza mutua entre las naciones. El líder de la Iglesia Católica advirtió que la coyuntura actual exige impedir una nueva carrera armamentista que ponga en riesgo la estabilidad global. Subrayó además la urgencia de reemplazar la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida orientada al bien común y a la preservación de la paz.
Y finalizamos, amigos, en el Caribe, porque esta semana Cuba marcó un hito climático al registrar 0 grados Celsius en la provincia de Matanzas, cercana a La Habana, la temperatura más baja registrada en la isla, según el Instituto de Meteorología. Durante la madrugada del martes, 32 estaciones del país detectaron valores iguales o inferiores a los 10 grados, un comportamiento térmico excepcional para el Caribe. El organismo explicó que este registro supera el récord anterior de 1996, cuando se alcanzaron 0,6 grados en la estación de Bainoa. El brusco descenso está vinculado a un frente frío de gran intensidad proveniente de Norteamérica, que empujó una masa de aire polar hasta la región y alteró de forma significativa las condiciones habituales del clima cubano. A esto se sumaron cielos despejados, aire seco y vientos débiles, factores que aceleraron el enfriamiento y llevaron las temperaturas a niveles poco comunes en una isla de clima tropical. Cuba cuenta con registros meteorológicos desde mediados del siglo XIX, aunque los datos más confiables corresponden a la segunda mitad del siglo XX, lo que refuerza el carácter histórico de este evento. Temperaturas récord en